En los últimos tiempos, los uruguayos nos hemos ido acostumbrando a ver efectivos militares en distintas tareas fuera de los cuarteles. Por ejemplo, han salido a la calle para colaborar con las familias afectadas por las inundaciones en el norte del país o para recoger la basura en situaciones de emergencia en Montevideo y Salto. Esta semana se conoció una propuesta del Ejército para encargarse de la reconstrucción de un tramo de la Ruta 6 con un costo que, según sus cálculos, sería entre 30 y 40% menos que si se hiciera a través del sistema de participación público-privada. Sobre estos y otros temas que han estado en la agenda en las últimas horas, vamos a conversar en los próximos minutos con el comandante del Ejército, el general Guido Manini Ríos. Nunca fue fácil. General Manini Ríos, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a todos. Primero, unos datos para ubicar a usted ante la audiencia. Tiene 57 años y es comandante en jefe del Ejército desde febrero del año pasado. Ingresó a la escuela militar en febrero de 1973, tenía 14 años entonces y fue el primero en su familia en tener una carrera militar. Sí, es así, es correcto. Bien. A general ascendió en el año 2012, dentro de las Fuerzas Armadas fue director nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, en ese año de 2012 hasta 2015, pero además tiene otra vocación, es licenciado en Historia. Sí, hicimos la licenciatura de Historia en la Universidad Católica y bueno, tenemos ese hobby, digamos, y aparte hemos dado clases de Historia básicamente en el ámbito militar. Uh-huh. General, comencemos con la propuesta esta que trascendió esta semana vinculada a la Ruta 6 que une Montevideo y Rivera, bueno, atravesando en su camino departamentos como Canelones, Florida, Durazno, Cerro Largo y Tacuarembó. ¿Cómo surgió concretamente la idea de que el Ejército se encargue de reconstruir la Ruta 6? ¿Cómo se plantea esta posibilidad? Bueno, primero vamos a ubicarnos en el tiempo. Ese planteo fue realizado el año pasado en ocasión de la discusión presupuestal. Nosotros dentro del Ejército, como ustedes sabrán, tenemos un arma, el arma de ingenieros, uh-huh, que tiene especialistas en construcciones de toda índole y donde una de sus misiones es las construcciones viales. Permanentemente el arma de ingenieros está arreglando caminos, mejorando vías de acceso, realizando puentes, etcétera, etcétera. Ante la escasez de recursos del Estado para poder abastecer o proveernos de maquinaria necesaria, fue que surgió esa propuesta. El arma de ingenieros tiene maquinaria en buena medida con más de 30 años de uso, maquinaria que fue comprada en los años 80 y que está en cierta forma obsoleta, si bien con grandes esfuerzos aún se sigue utilizando. Uh-huh. Entonces se hizo el planteo de que si el Estado podía comprarnos, incorporarnos la maquinaria necesaria, el arma de ingenieros estaba en condiciones de realizar obras de cierta envergadura. Por ejemplo, se tomó como motivo de estudio la Ruta 6 y concretamente de Sarandí del Chía al norte hasta Bichadero, unos 200 kilómetros. Se hizo un estudio serio por todos los técnicos del arma de ingenieros. Se llegó a la conclusión, luego analizado todos los números, de que el costo de esa ruta hecha por el arma de ingenieros podría ser entre un 30 y un 40% menor que el costo que puede tener a través de una empresa privada que la realice. Y esos costos incluyendo la compra de la maquinaria, es decir, que aparte de que el costo era menor para el Estado, quedaba en el arma de ingenieros la maquinaria relativamente nueva después de terminada esa obra, cuando decimos queda en el arma de ingenieros, decimos queda en el Estado para usos posteriores en otras obras que el Estado requiera. Claro, y eso no implicaba que el Estado les pagara extra a las fuerzas para desarrollar esta tarea. Era simplemente a cambio de obtener la maquinaria. Exactamente. Nosotros lo vimos como una forma de hacernos de la maquinaria, que sabemos que el Estado tiene problemas económicos para dar satisfacción a esas necesidades,
Entonces dijimos, nosotros recibimos la maquinaria, hacemos la obra, el Estado gana porque gasta menos en la obra y nosotros ganamos porque quedamos con la maquinaria. Es decir, cuando digo nosotros, el propio Estado gana porque queda con esa maquinaria para pedidos posteriores. El Arma de Ingeniero permanentemente está trabajando en apoyo a intendencias, ministerios, es decir, organismos estatales básicamente. Entonces, el dejar la maquinaria nueva en el Armas era, a su vez, conveniente para el Estado en nuestra visión. Nosotros elevamos ese proyecto, vuelvo a repetir, esto fue hace varios meses, no es de ahora. En estos días tomó, digamos, estado público porque un senador lo planteó como una de las cosas pendientes que se podía haber hecho, pero en realidad esto es de mediados del año pasado, cuando ¿y qué pasó ahora entonces? En plena discusión presupuestal. ¿Y en qué quedó esa propuesta entonces una vez que ya votado la ley de presupuesto? Bueno, esa propuesta en principio fue desechada, tal vez las autoridades del Ministerio de Transporte entendieran que nosotros no tendríamos la capacitación suficiente o no sé qué otras consideraciones, pero fue en principio desechada esa posibilidad, lo cual no quiere decir que en el futuro no se retome la idea y se pueda llegar a aplicar. Sí, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, ya habló sobre el tema en estos días y dijo que podría darse esa posibilidad, pero que quizás la colaboración del Ejército fuera más apropiado para trabajos de caminería rural. En relación a esto que se estaba hablando de la Ruta 6, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? ¿El Ejército cuenta con el know-how para hacer este tipo de trabajos? Nosotros planteamos la Ruta 6, pero indudablemente que si podemos, si decimos que estamos en condiciones de trabajar en una ruta nacional, con más razón en cualquier camino vecinal o ruta secundaria. Nosotros consideramos que estamos en condiciones, indudablemente que lo que no tenemos es la maquinaria moderna necesaria en estos momentos. Pero esto es parte de nuestra función, es decir, el Arma de Ingenieros tiene dentro de sus misiones asegurar las vías de comunicación, rutas o lo que fuera, es parte de su misión táctica y tenemos gente capacitada para ello y pensamos que podemos hacerlo. ¿Pero eso es por una necesidad que puede tener la fuerza o como una actividad, digamos, secundaria de colaboración con las intendencias? ¿Cómo está establecido este tipo de tareas dentro de lo que son las competencias de las Fuerzas Armadas? Bueno, nosotros tenemos que estar permanentemente en condiciones de asegurar de cumplir nuestra misión principal, que es la defensa de la soberanía, de nuestros recursos. Para ello tenemos distintos componentes con distintas misiones. La Arma de Ingenieros en particular tiene dentro de sus misiones el realizar, construir carreteras, etcétera, etcétera. Pero a su vez nosotros tenemos como una de las misiones establecidas en la Ley Marco de Defensa, que se aprobó por unanimidad en el año 2010, colaborar, o sea, asegurar la paz interior, colaborando con actividades de desarrollo, digamos, es parte de nuestra misión. Entonces, construir una ruta como otras tantas cosas de construcciones o actividades que realizamos está enmarcada en nuestra misión de colaborar con el desarrollo nacional. ¿Y ha tenido conversaciones ahora más recientes, después de este planteo general que se había hecho sobre la Ruta 6, con los intendentes, concretamente, para efectivizar esta iniciativa? Los intendentes permanentemente nos están haciendo pedidos para distintas tareas, nivelaciones de terreno, colaborar en usinas, etcétera, etcétera. Estamos permanentemente en contacto con las intendencias, tal vez sea el contacto más común y más fluido que tenemos en cuanto con el Estado, digamos, con las autoridades públicas. ¿Y cómo se da en la operativa esa tarea? Por ejemplo, ¿el Ejército recibe un pago por parte de la Intendencia por desarrollar ese tipo de tareas? Básicamente lo que el Ejército siempre cobra es el costo del combustible y el mantenimiento de la maquinaria. Ese es el costo normal que se cobra, pero vuelvo a decir, estamos limitados por nuestra maquinaria obsoleta que ha sido comprada en los años 80
maquinaria que normalmente se supone que tiene una vida útil de no más de 10 años, y bueno, en muchos casos son maquinaria con más de 30 años y muchas veces tenemos que declinar o decir que no podemos apoyar por la falta de esa maquinaria. Estamos recorriendo otras formas de poder incorporar maquinaria y pensamos que en un futuro vamos a estar en mejores condiciones para brindar un apoyo mejor. ¿Cuáles pueden ser esas formas de incorporar maquinaria y de actualizarse en ese sentido? Y bueno, se han hecho pedidos concretos al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, se están viendo las formas a través de fideicomisos o lo que fuera, tratar de financiar la compra de esa maquinaria, que en definitiva, vuelvo a repetir, no es un gasto, sino que es una inversión, porque el propio Estado es el que después nos requiere los trabajos para los pedidos de trabajo para eso. Repasando entonces la propuesta del Ejército, lo que el Ejército ganaría en ese trabajo, además obviamente de colaborar con un problema que tiene la sociedad a nivel de infraestructura, es el hecho de quedarse con esta maquinaria. Ustedes no pretendían cobrar que de esa forma se generara recursos para los soldados. Lo pregunto porque justamente para entender de dónde sale ese ahorro de 30-40% que tendría estos trabajos según sus estudios en relación a si el trabajo fuera hecho a través del mecanismo de las PPP como se viene manejando hasta el momento. Porque además es una cifra interesante desde el punto de vista del ahorro que se le generaría al Estado, ¿no? 30-40% estamos hablando menos que si se hace con una propuesta de participación público-privado. Nosotros lo único que consideramos ahí es la compra de la maquinaria, los insumos que lleva la construcción, los materiales, digamos, y un viático para los operarios y los técnicos que participen del trabajo. Haciendo esos números, nuestras cuentas nos dan eso de un 30 o un 40% menos de lo que está en el mercado el costo de la construcción de una carretera. Eso fue lo que se planteó, se hizo un proyecto, se lo elevó, esto fue a mediados del año pasado, y bueno, y en estos momentos ya no depende de nosotros la aprobación o no del proyecto. ¿El Ministerio de Defensa estaba de acuerdo con el planteo que ustedes realizaron? Sí, me consta que el señor ministro se lo elevó al ministro de Transporte de inmediato. Ese subsidio que usted dice, perdón, ese viático que usted dice que recibiría el personal, que estaba planteado que recibiera el personal que participaba de esta construcción, en caso de que se hubiera ejecutado la medida, ¿era también una forma de mejorar el salario del personal subalterno? ¿Lo entienden así también? Sí, en este tipo de trabajos que requiere aparte esfuerzos adicionales, fíjese que es una ruta que pasa por lugares lejanos a los lugares donde vive la gente, etcétera, siempre se busca, en la medida de lo posible, darle una compensación al personal, por lo menos al personal especializado, a los maquinistas, etcétera. Un robo y un intento de ingreso ilegal en el Batallón Florida, una propuesta para reconstruir la Ruta 6, la recolección de basura y tareas de apoyo frente a las inundaciones. En los últimos días, el Ejército ha sido noticia una y otra vez, al tiempo que mejora su imagen frente a la opinión pública. ¿Cómo se vive este proceso? ¿Qué es lo que se puede esperar en el futuro? De eso estamos conversando esta mañana aquí con el comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos. Manini Ríos, pasemos ahora a hablar sobre el trabajo que hizo el Ejército en las últimas semanas, y me refiero en particular a la colaboración que han prestado durante las inundaciones en el norte del país y a la recolección de basura en Montevideo y en Salto. ¿Qué evaluación hace sobre esas tareas realizadas? Bueno, en primer lugar, decir que como es sabido, nosotros tenemos distintos tipos de misiones establecidos en el ordenamiento jurídico, empezando por la propia Constitución de la República y siguiendo por las distintas leyes, particularmente la Ley Marco de Defensa de la que yo hoy hablaba. Nuestra misión principal está relacionada con la defensa de la soberanía, de los recursos naturales, y tenemos misiones subsidiarias o secundarias variadas. A modo de ejemplo, una de ellas, de las más importantes, es apoyar la política exterior del Estado, manteniendo efectivos entrenados, desplegados en distintos continentes,
tenemos como misión, también sigo a modo de ejemplo, mantener la logística y el funcionamiento de la base antártica, etcétera, etcétera. Pero dentro del país, la misión principal que tenemos es la de asistir al Sistema Nacional de Emergencia. Cada vez que existe una emergencia, el Ejército se constituye en una herramienta fundamental del Sistema Nacional de Emergencia, yo diría en un pilar básico. En ese marco se dieron ciertas emergencias en las cuales el Ejército tuvo que actuar y actuó. Y actuó poniendo lo suyo, es decir, su estructura, su disciplina, su disposición, y creo que en los casos notorios que ustedes hablaban, lo ha hecho con eficacia, con eficiencia, logrando el reconocimiento de la sociedad toda. ¿En qué medida este tipo de tareas secundarias que usted dice o de apoyo condicionan lo que es la tarea prioritaria, digamos, del Ejército en cuanto a la defensa nacional? No, no la condiciona. Nosotros nos preparamos principalmente para nuestra misión principal. El estar preparado para la misión principal requiere estar entrenados, disciplinados, estructurados, preparados para actuar ante lo grande. Y por aquello de que quien puede lo más puede lo menos, estando preparado para la misión principal, estamos en condiciones en todo momento de brindar nuestros recursos, nuestras capacidades para las misiones subsidiarias o secundarias. Es decir, que no nos afecta, no es que nos desvíe de lo otro es permanente, y esto cuando se da ya no se encuentra en condiciones de actuar porque estamos preparados o preparándonos o tratando de prepararnos para lo otro. A lo largo de estos días ha surgido, y a partir de estas noticias que venimos comentando, ha surgido el siguiente razonamiento de parte de la audiencia. Si entre los cometidos del Ejército está cumplir con varias actividades que la comunidad requiere, como usted mismo venía comentando, ¿por qué se decide entonces pagar un monto extra, que en este caso fue de 300 pesos por hora, a los efectivos que participaron, por ejemplo, de la recolección de basura tanto en Montevideo como en Salto? Eso es uno de los planteos que nos ha venido llegando ahora a lo largo de la entrevista de parte de los oyentes. Bueno, en primer lugar, para nosotros actuar dentro del Sistema Nacional de Emergencia no requerimos jamás un pago extra, ni adicional, ni nada, ¿no? Jamás se ha cobrado un peso por evacuar inundados, por atender un incendio, por cualquier emergencia que aparte es decretada por el Sistema Nacional de Emergencia, es dispuesta por el señor Presidente de la República, por el mando superior. No se nos cruza nunca pedir ninguna remuneración adicional, jamás se ha cobrado aparte. En estos casos de la recolección de basura o de la limpieza en Salto, las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional entendieron pertinente recabar o pedir a las intendencias involucradas determinado monto para, en cierta forma, compensar a los soldados que estaban haciendo una tarea para la cual en definitiva existen otros empleados, otros sectores que deberían hacerla. Es decir, el Ejército está ocupando el lugar o haciendo una tarea para la cual hay otra gente paga y contratada o presupuestada para realizar, y se entendió que si el Ejército iba a hacer lo que otros deberían haber hecho o deberían hacer, que no voy a juzgar el por qué no se hizo, eso no me compete, se entendió que era justo que recibieran una compensación. Jamás se pidió, ni se va a pedir, ni se va a cobrar una compensación por atender emergencias en las cuales el Ejército sí es el medio idóneo, como por ejemplo las evacuaciones esas de urgencia que hubo sobre finales de año en el norte del país. Durante una recorrida que la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes hizo la semana pasada por las zonas más afectadas por las inundaciones, el diputado del Frente Amplio, por ejemplo, Víctor Semproni, elogió el trabajo que realizaron los militares allí, aunque advirtió: el personal subalterno del Ejército es la mano de obra barata que el Estado uruguayo utiliza para resolver los problemas de emergencia. Yo me pregunto, si no estuvieran, ¿quién los hace? Me parece sumamente importante y es necesario reconocerlo. ¿Usted coincide con esta opinión?
Bueno, el diputado Semproni expresa un dato de la realidad. Cada vez que hay algo que nadie puede hacer, todo el mundo mira al ejército, a ver si el ejército lo puede hacer. Indudablemente que, pongo un ejemplo, lo que ocurrió el 23 de diciembre en Artigas, fue un hecho totalmente inusual, que no tiene antecedentes históricos. La forma en la que creció el río Cuarain, que llevó al intendente a definirlo, creo yo que con bastante acierto, como un tsunami, fue una cosa nunca vista, digamos, ¿no? En pocas horas se llegó a evacuar casi la cuarta parte de la población de la ciudad de Artigas en menos de 24 horas por la crecida del río. No había otra institución mejor preparada y en condiciones de atender eso que el ejército, lo cual no quita que también participaron muchas otras instituciones, pero el ejército era la que tenía la estructura y la posibilidad de actuar. Más que mano de obra barata, yo diría mano de obra gratis, porque el ejército en eso está para atender estos temas, y eso en cuanto a los recursos humanos al Estado no le costó ni nunca le va a costar nada. Simplemente el ejército estaba preparado, tenía sus capacidades y la puso en ejecución. Entonces creo que lo que dice el diputado siempre es un dato de la realidad. Nosotros cumplimos cosas de una forma que de otra sería muchísimo más cara o más compleja, o a veces, como en este caso de Artigas, no hay otra institución que pueda asumir las tareas que se asumieron y que llevaron que algo de esa magnitud no hubo ni una víctima, más allá de las destrucciones materiales que todos vimos. Hay otro argumento que muchas veces se escucha, y es que está bien que los militares hagan ese tipo de tareas en lugar de que, y abro comillas, estén tomando mate en el cuartel, como se dice a veces popularmente. ¿Usted cómo ve ese tipo de consideraciones? Bueno, primero, el que dice que el militar está tomando mate en el cuartel muestra un total desconocimiento de la actividad militar. Realmente siguen con prejuicios y con forma de, digamos, de denostar a la institución gratuitamente. El militar, yo lo he demostrado con números a las distintas autoridades, cumple un mínimo de entre 60 y 70 horas semanales de servicio en las unidades, haciendo múltiples actividades que van desde custodia de cárceles, actividades de apoyo a la comunidad, de las más variadas que a usted se le ocurra, prepararse para formar un batallón en el Congo, un batallón donde fuera, en lugares complejos, etcétera, etcétera. Es decir, están permanentemente en actividad, sobre exigidos. Tal vez tomen mate en algún descanso, en una guardia entre hora y hora, y no veo que eso sea una cosa para estar criticándola, tal vez, pero que el militar está para tomar mate es un concepto que se lo dice con cierta maledicencia, y creo que demuestra un desconocimiento total de la actividad de los militares, y yo invitaría a todas esas personas a participar algún día de una jornada de actividad en cualquiera de nuestras unidades. ¿Cómo ha observado, a propósito justamente de este tema, cómo ha observado el relacionamiento en general que la población ha tenido con el ejército durante estas tareas que ha desempeñado, ya sea en el tema de las inundaciones como en el de la basura? Y yo creo que quedó claro que la gente reconoce y valora la actividad y la buena voluntad, la disposición, la disciplina, la organización, todo lo que los soldados pusieron de manifiesto en este tipo de eventos, ¿no? Particularmente en la atención a los evacuados en el norte fue muy claro. También, bueno, quedó en evidencia cuando la recolección de basura en Montevideo, que se acercaba a la gente a aplaudir en muchos casos, en otros casos con refresco, con agua fría. Creo que no hubo ni un solo incidente de rechazo, por el contrario fue todo de aplauso y de reconocimiento, y eso sirve como un estímulo, como un incentivo para continuar haciendo las cosas como estamos haciendo. Sabemos que estamos por el camino correcto. En definitiva, nuestros soldados, nuestros hombres del ejército
es el pueblo del uniforme, es esa persona después que se saca el uniforme va y está viviendo en el mismo barrio de la gente que lo aplaudió, es decir sí, que... Quizás se llamó más la atención esa reacción en Montevideo, ¿no? Porque en el interior uno tiene la impresión de que el trato con el personal militar ya es normalmente más fluido, más cordial. Yo creo que la gran mayoría de la gente de Montevideo también sabe bien lo que es el ejército, lo que significa el ejército, la herramienta que constituye, las capacidades que tiene y valora a la institución como una institución amiga que está para dar una mano en la medida de sus capacidades, aprovechando capacidades que tiene para el cumplimiento de otras misiones, está capacitado para darle una mano en cualquier emergencia, en cualquier problema serio que se pueda dar. Sí, Ignacio Suaznavar, a propósito de este tema, director de opinión pública de Equipos Consultores, que es la empresa que realiza en Uruguay la encuesta para Latinobarómetro, dijo a Búsqueda esta semana que la confianza de los uruguayos en las Fuerzas Armadas ha ido aumentando en los últimos años y actualmente se encuentra en los niveles más altos de las últimas 2 décadas. Por primera vez desde que se realiza el Latinobarómetro, la confianza de las Fuerzas Armadas supera la mitad de la población, decía Suaznavar en esta nota publicada en Búsqueda. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto? Yo creo que la gente ve el accionar diario de las Fuerzas Armadas, y ahí yo hablo concretamente por el Ejército, y lo valora y se da cuenta de que en definitiva es una institución que es tremendamente útil y le sirve a la población en general para poderlas ayudar a superar los obstáculos de la vida diaria, que son múltiples. Es una institución que está integrada, en definitiva, por el mismo pueblo en uniforme, que tiene una disciplina y una estructura especial en un momento en el cual ese tipo de características escasean en el mundo en que vivimos, y que eso lo valoran porque lo entienden también como necesario contar con una institución que en definitiva constituye una referencia para poder salir adelante en situaciones realmente difíciles, complicadas. ¿Pero por qué ve la mejora concretamente? ¿A qué entiende que se debe? Y yo entiendo que se debe a todas las actividades que desarrollamos. En este caso se dio particularmente en un corto lapso, se dieron varias emergencias en las cuales se lo vio al Ejército más que en otras épocas tal vez, y también a la disposición que se está mostrando permanentemente de dar una mano. Nosotros somos una institución de mano abierta, permanentemente buscando colaborar con la sociedad, colaborar con la gente, y sobre todo con la gente más necesitada, la que más precisa, digamos, de nuestro apoyo, de nuestros aportes. Son innumerables las instituciones de todo tipo, públicas, privadas, de enseñanza, de lo que sea, que requieren permanentemente que el Ejército les dé una mano, porque no encuentran tal vez en otro lugar ese apoyo mínimo para cumplir determinado tipo de funciones. Y le hablo desde llevar niños del interior a ver el mar, o lo que, y no solo nosotros, hasta la Fuerza Aérea hace vuelo para llevar determinadas actividades, cumplir determinadas actividades que de otra forma serían imposibles, y eso la gente a la larga lo valora, digamos, a la larga se va viendo cuál es la realidad de la institución y no un estereotipo a veces malintencionado que pretende separar a la institución de la gente, lo cual yo creo que se está demostrando que no es posible. Sobre eso justamente le iba a decir, eso contrasta, esos datos que comentaba Nicolás del Latinobarómetro, quizás contrasta con algunos comentarios también que surgieron estos días cuando, por ejemplo, tuvieron que juntar la basura, ¿no? En una asamblea de ADEON, por ejemplo, que se realizó el 4 de enero pasado, el presidente del Gremio de Municipales de Montevideo, Camilo Clavijo, manifestó su total repudio a la decisión de la Intendencia de contratar a instituciones para juntar los residuos, y dijo, y menos con los milicos, compañeros, que todavía tienen los muertos y todos los desaparecidos. Esto según lo consignó el diario El País a partir de presenciar la asamblea. Dijo, el Ejército le ha hecho mucho daño a nuestro pueblo, y incluso otro de los dirigentes gremiales que estaba allí, Walter Rosadilla, que también participó de la asamblea, afirmó, nos metieron a los milicos, son unos traidores. ¿Cómo evalúa usted estas reacciones concretamente que generó ese hecho?
Y bueno, yo no me quiero inmiscuir en temas internos, creo que son declaraciones a título personal, no es declaración del gremio. De todas formas, las expresiones hablan por sí solas. En el ejército hoy prácticamente no hay nadie nacido en la época en la cual todavía se los acusa de hechos digamos no deseados que pasaron en el pasado. Es decir, la institución actual prácticamente ni nacida era, que se digan esas cosas habla por sí solo. Yo creo que no merece que yo haga un comentario al respecto. De todos modos, y a propósito de esto que veníamos hablando, de la consideración y la confianza que hay por parte de la población hacia las Fuerzas Armadas en particular y el Ejército en particular, usted es consciente que hay sectores importantes de la población que mantienen una fuerza distancia con las Fuerzas Armadas, no solo por el papel que jugaron durante la dictadura hace más de 30 años, sino por las dificultades que se presentan todavía hoy para encontrar restos de detenidos desaparecidos en aquella época. ¿Cómo observa usted ese elemento en particular? Y yo creo que lo que ocurrió en el pasado son hechos lamentables que nos encantaría, tenemos toda la disposición de poder colaborar para terminar con ese tema, pero lamentablemente a veces chocamos con la realidad y no es fácil terminar con ese tema, pero creo que seguir machacando y seguir poniendo en el banquillo de los acusados a la institución por lo que hicieron otros en otra época, me parece que no ayuda, que no es bueno para el país, que necesita de todos sus elementos, de todas sus fuerzas para poder sortear los obstáculos que tenemos, que cada vez están demostrándose son mayores y son más riesgosos. Precisamos estar todos juntos y mirar para adelante. Hay comentarios de los oyentes en ese sentido, ¿no? Daniel dice, todo muy bien, valoro el trabajo que está haciendo hoy el ejército, pero ahora tienen que decir la verdad sobre los desaparecidos, justamente. ¿Cuáles son los escollos esos que usted mencionaba, que la fuerza tiene voluntad de colaborar y no lo está pudiendo hacer? Mire, no quisiera hablar mucho de ese tema aquí en este momento, pero simplemente decir que todo lo que está a nuestro alcance, desde colaborar, desde mostrar, archivos, todo lo que nos han pedido, lo hemos dado, lo hemos facilitado, hemos colaborado con la gente que está en unidades militares, buscando, limpiando, excavando, le hemos dado todos los apoyos y nadie puede decir lo contrario al respecto, pero lamentablemente magia no podemos hacer al respecto. Le estoy hablando los que estamos hoy por hoy en actividad, que es por los que yo respondo. En perspectiva, da que hablar. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos hablando con el comandante en jefe del ejército, el general Guido Manini Ríos. Sobre el final de la entrevista queremos pasar a un tema que estuvo en las noticias en las últimas horas. El miércoles, cerca de la medianoche, un individuo armado intentó ingresar al batallón Florida, que se encuentra en Punta Rieles. El militar encargado de controlar el área dio la voz de alto 3 veces, tal como establece el protocolo, y como no se detenía, preparó el fusil para realizar un disparo de advertencia. Finalmente, la persona se fue corriendo y efectuó 2 disparos en la huida. Esto se dio solo 13 días después de que habían robado del mismo batallón 2 fusiles en un episodio que todavía no se aclaró y donde resultó herido además un soldado. ¿Qué análisis hace el ejército de estos 2 episodios? Bueno, indudablemente esto marca que estamos viviendo una época distinta en la cual las bandas de delincuentes se atreven incluso a enfrentar una unidad militar, a intentar entrar a una unidad militar. Hace un par de semanas, lamentablemente, por el descuido, la falta de alerta de quienes estaban en el puesto, generó el soldado herido y el lamentable robo de 2 fusiles. Pero a partir de ahí, indudablemente que a partir de ese hecho lamentable e injustificable, se tomaron todas las medidas para que no se vuelvan a producir hechos de esta naturaleza. Y bueno,
el otro día nuevamente intentaron, bueno, ya esta vez encontraron a la gente con la alerta necesaria, como debió haber sido siempre, y pensamos que esto marca un cambio cualitativo de la osadía que tienen estas bandas de delincuentes, que para hacerse de un arma de guerra son capaces de atacar un puesto de guardia militar, cosa que en el pasado era impensable. Ambos episodios se están investigando. ¿En qué están esas investigaciones ahora por parte de la fuerza? Sí, particularmente el primero está actuando la justicia militar, que va a aplicar todo lo que corresponda al código, la ley, todo a los responsables, ¿no? Tanto los que estaban en el puesto como los responsables jerárquicos de la repartición, como marcan nuestras leyes. Es muy grave que haya ocurrido lo que ocurrió. Ahí está. ¿Y por dónde pasa la preocupación sobre todo sobre el primer episodio? Porque por un lado usted marca la osadía de los delincuentes que van a asaltar un batallón. Por otro lado está la respuesta militar que en ese caso no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Y bueno, eso exactamente esa falta de respuesta es lo que está valorando la justicia militar, que en estos días se va a expedir seguramente con procesamiento por la falta de reacción adecuada como debe existir de acuerdo a toda nuestra normativa. Nosotros tenemos miles de armas y tenemos decenas de reparticiones militares y están todos los días expuestos y se toman todas las medidas. Se trata de ser muy celoso. Estos hechos ocurren una vez cada muchos años, pues lo cual marca que hay un real control permanente, pero a veces se baja la guardia. Quien está en el puesto, en vez de, no digo que haya sido lo que pasó acá, pero puede pasar, en vez de mirar para afuera, mira para adentro y lo sorprenden, cosas que no pueden pasar. Bueno, eso ocurrió y se van a tomar todas las medidas. Digamos, está actuando la justicia militar, que va a actuar acorde a todo lo que prescriben las normas jurídicas. Pero no es un problema de preparación del ejército para enfrentarse a este tipo de criminales. En todo caso puede haber sido un tema de desatención, una cuestión circunstancial, pero no coyuntural, digamos. No, creemos firmemente que es un hecho puntual en el cual dos soldados bajaron totalmente la guardia, no estuvieron alertas, no estuvieron atentos a la consigna de su puesto, y no vieron ingresar a una persona que entró hasta la propia garita donde estaban y entró disparando, aparte hiriendo a uno y encañonando al otro en la cabeza, ¿no? Es decir, eso pasó porque no estaban con la alerta necesaria, y esto es lo que la justicia va a sancionar, digamos, de acuerdo a las leyes. Lamentablemente estos hechos, bueno, cada tanto ocurren y producto de la gente. Nosotros tenemos casi 15.000 integrantes, y dentro de eso, bueno, tenemos gente que incurre en este tipo de desatenciones o de faltas que dejan mal parado, digamos, a una unidad militar. Pero pensamos que es un hecho puntual y que no se va a repetir en el futuro. Comandante, a ver, los dos fusiles de asalto Steyr que fueron robados el 6 de enero en el Batallón Florida son similares a las armas utilizadas el martes en el asalto a una sucursal del Banco República en La Paz, concretamente. Según declaró a Montevideo Portal el jefe de policía de Canelones, Ricardo Pérez, las armas deberían ser las mismas, pero esto no se podrá confirmar hasta incautarlas. Por otra parte, el diario El País informó ayer, en base a fuentes del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, que la forma en la que los asaltantes manejaban el fusil hacía pensar que estaban entrenados en el uso de armas de fuego, y por eso no se descartaba que la banda hubiera estado allí, en esa banda hubieran estado actuando actuales o ex militares, policías o guardias de seguridad. ¿Qué puede decirnos sobre esta hipótesis? No puedo agregar mucho más que eso. Son todas especulaciones. Todo eso es probable. Es probable que esa arma que aparece en un registro sea una de las dos robadas. Es probable, pero no es seguro. Hasta que no se tenga el arma en la mano no se podrá saber si es la misma. Hay, por decir algo, hay hasta juguetes que son idénticos a los reales, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero yo diría que sí, que es probable que sea una de las armas, y es probable que
quien la opere haya sido en algún momento soldado o no. Es probable, pero estamos hablando de especulaciones que recién se sabrán cuando se logre capturar la gente, ¿no? Usted recién hablaba de que esta coyuntura, que habla también de la mayor preparación que tienen los delincuentes para llevar a cabo este tipo de acciones, los hace tomar medidas extra. ¿En qué consisten exactamente esas medidas extras que han planteado en estos días a raíz de estos hechos? Y bueno, ajustar todas las medidas de alerta necesarias para que esto no pase. Si cada uno cumple con el celo en el servicio que nunca se debe perder, que siempre se debió tener, estas cosas no pasan porque lo ve entrar. Pero con eso ya está, o sea, quiero decir, no hay alguna medida nueva que hayan tomado, que hayan coordinado incluso hasta con el Ministerio del Interior. Se han tomado muchas medidas de índole pasivo, electrónico, medidas personales, todo, pero que te entenderá que no las puedo decir al aire, ¿no? General del Ejército, comandante Guido Manini Ríos, ha sido un gusto conversar esta mañana con usted. Bueno, el gusto es mío y como siempre estamos a las órdenes. Que pase muy bien.